Se asocia, desde tiempos inmemoriales, incluso bíblicos, a la intelectualidad con grupos reducidos de personas que se reúnen a decidir y dialogar sobre cuestiones estéticas, filosóficas, políticas, religiosas, arquitectónicas y vanguardistas. Haré una breve introducción de las sociedades secretas más claves, el hermetismo, los rosacruces y la teosofía, e iré mechando con algunos escritores que se vieron afianzados a estos movimientos o escribieron sus obras a partir de ellos. Soy Madlenial y hoy les traigo a Enigmas Literarios, las sociedades secretas y los escritores. Comencemos con el hermetismo, que es una corriente filosófica y espiritual que surge en el contexto greco-romano, en Alejandría, y en la que encontramos tradiciones griegas, egipcias, persas y judías. Su nombre proviene de Hermes Trismegisto, figura legendaria que se consideraba una fusión del dios griego Hermes y del dios egipcio Thoth, ambos asociados con la sabiduría, la escritura y el conocimiento oculto. Los principios de este movimiento son el uno y el todo, la correspondencia y la analogía, la transmutación y el conocimiento y la búsqueda de la gnosis o conocimiento profundo. En las reuniones ejercían la meditación y la contemplación para que los seguidores herméticos conecten con este conocimiento oculto directo a lo divino. También estudiaban el Corpus Hermeticum. Leerlo suponía una iniciación espiritual, pues estos textos contenían alto grado de conceptos esotéricos que sólo los iniciados comprenderían en profundidad. El objeto de estudio, por así llamarlo, refería a la comprensión de la estructura del cosmos y el papel del ser humano en él. Los rituales de purificación servían para alcanzar la iluminación, eliminar las impurezas materiales en el alma y así acceder a la transmutación espiritual. Luego, distribuían el conocimiento y experiencia adquiridas a los seleccionados para iniciarse y seguir el camino de esta sabiduría, sin que sea de dominio público estos ritos y su integridad. Durante la Edad Media, el hermetismo decayó, pero en el Renacimiento fue redescubierta por Marsilio Ficino y Giovanni Pico de la Mirandola, traduciendo los textos originales y divulgando sus principios por la Europa humanista. Actualmente se encuentra disponible un libro llamado Kybalión, que son 7 leyes herméticas y consta de una revisión que le hizo la escuela de los 3 iniciados a Hermes. Volvamos un poco el tiempo atrás. Debido a las persecuciones iniciales que consideraban al cristianismo como una secta marginal, los primeros cristianos debían reunirse en lugares privados o escondidos para practicar su fe y defender aquella interpretación de la palabra de Cristo y su visión de Dios, distinta a la del resto de Roma. Una vez dominada una buena porción de fieles y un número multitudinario a conquistar, la Iglesia tomó la batuta y creó su milicia. Luego de varios años, cuando ya el cristianismo estaba afianzado, la creación de la Orden del Temple o la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Salomón fue fundada por 9 caballeros franceses liderados por Hugo de Payens, quienes se comprometieron a defender los lugares sagrados y a los fieles cristianos que caminaban hacia su tierra santa, la que ellos, militares de alto rango, defendían la conquista territorial cristiana contra los musulmanes. Las batallas en las que participaban eran de una violencia extrema y un odio irracional hacia todo lo que represente lo musulmán. Al ser una orden religiosa, los templarios veían a la lucha contra los infieles, así llamaban a estos musulmanes, como un medio para llegar a liberar a la Tierra Santa de ellos. En el año 1614 es revelada al mundo, a través de una publicación de 3 manifiestos misteriosos en Alemania, la Orden Rosacruz. Es una fraternidad esotérica y mística que nació de misterios, historias y leyendas relacionadas con un personaje enigmático llamado Christian Rosenkreuz, quien se presenta como el fundador de la orden y que habría descubierto antiguas enseñanzas místicas en Oriente y las comparte al volver de su viaje. Los 3 manifiestos presentados son Frama Fraternitatis, Confessio Fraternitatis y las bodas alquímicas de Christian Rosenkreuz.
Están escritos en un lenguaje alegórico y simbólico y describen a la orden como conocedora de la naturaleza y el espíritu, lo que puede llevar a la transformación del ser y la iluminación de la sociedad. En su simbología clave está la utilización de la rosa como la pureza y realización personal y la cruz como la materia o cuerpo que se uniría con lo espiritual. A diferencia de los templarios, los Rosacruces no se organizaron de manera militar ni tuvo papel público y su influencia siempre fue intelectual y filosófica. Esta ambigüedad sirvió para crear las sociedades posteriores que partieron de esta, por ejemplo, la Orden Hermética de la Aurora Dorada, más conocida como Golden Dawn. Durante la época victoriana, en Londres, había un gran auge del ocultismo y lo esotérico, que llamó la atención del creador de Drácula, el reconocido Bram Stoker, que podría estar vinculado con esta última variante hermética. Dije podría porque no hay atribuciones certeras, pero sí indicios. Stoker tenía vínculos con personalidades destacadas del mundo esotérico y ocultista. Uno de ellos fue el poeta y dramaturgo William Yeats, miembro activo de la orden. Pero vayamos a su gran novela. Los temas que rondan en Drácula hacen alusión a los tratados en la Golden Dawn, la batalla espiritual, en el que el conocimiento y la luz luchan contra las fuerzas de la oscuridad. Muchos interpretaron esta trama como manifestación o vestigio del rosacrucismo en la obra de Stoker. También hay un gran interés por la alquimia y la inmortalidad. El conde busca la eternidad a través de la esencia de la persona que se encuentra en su sangre. Muchos fueron los que en la Europa de aquel entonces decidieron por buscar otras representaciones sagradas en culturas más orientales o mediterráneas, volver a lo que se llamaría paganismo, culturas ancestrales más fuertes con conocimientos de filosofías y astrología elevados, a la vez que por Arabia ingresan textos griegos y se comienzan a traducir para explorar de nuevo aquella cultura. Luego, el uso de las cortes francesas en el 1700 dividieron las aguas de las clases sociales, generando una brecha amplia que culminó en un proceso violento y poderoso de revoluciones, revueltas y reformas de los imperios para inicios del 1900. Estas revoluciones sociales e individuales fueron congeniando artistas y pensadores de las más diversas calañas, racionalistas, liberales, marginales, filósofos, de todo un poco. Luego sobrevino la migración hacia América del Norte y en las urbes yanquis nos encontramos que la Golden Dawn se afincó en aquel espacio. Volveremos más tarde sobre ello. Una sociedad muy atrayente y que también cuenta con misterios y expansiones en América Latina es la Sociedad Teosófica, fundada entre 1875 y 1877 en Nueva York por Elena Petrovna Blavatsky, Henry Steele Olcott y William Quan Judge. Se pusieron a investigar las leyes desconocidas de la naturaleza y la relación del ser humano con el universo desde perspectivas variadas, ya con una visión de Oriente y Occidente. Los principios de la teosofía fueron promover una fraternidad universal sin distinción de raza, credo, sexo o casta, fomentar el estudio comparativo de las religiones, la ciencia y la filosofía, e investigar los poderes latentes de la naturaleza. Los escritos de Blavatsky, como el Isis sin velo y la doctrina secreta, sentaron las bases de la sociedad secreta combinando aspectos del budismo, hinduismo, cábala y la alquimia. Blavatsky sostenía que el verdadero conocimiento viene de adentro, de la iluminación interna, y su misión, decía, era descubrir lo oculto, entrelazando las sabidurías de la ciencia y el misticismo, accediendo a la revelación de verdades más profundas. Un poco de contexto histórico. Para 1877 encontramos un auge de la revolución industrial y el racionalismo a flor de piel. Para contrarrestar estos avances que iban perdiendo la esencia natural de la vida, ella propone una investigación estudiando las religiones de Europa, Asia y América y descubre que hay demasiados puntos en común, que muchas verdades religiosas tenían sus fuentes en raíces simbólicas y esotéricas. El mito, por ejemplo, ella lo denomina como vehículo de verdades espirituales que trascienden el espacio y el tiempo. El libro Isis sin velo
tiene una división en 2 volúmenes, expresando que ni la ciencia ni la religión tienen todas las respuestas y que ambas deben abrirse a una visión más amplia. Blavatsky desafía el pensamiento tradicional e invita a explorar conocimientos perdidos e ignorados por la sociedad moderna. Algunos de estos son el afianzamiento entre el macrocosmos y el microcosmos. Helena sostenía que el alma y el universo están arraigados y que si algo le sucede a una parte, la otra lo sufre. La reencarnación y el karma. El alma aprende y evoluciona a lo largo de varias vidas y cada una de ellas se nos presenta con lecciones específicas para nuestro desarrollo espiritual y moral. Estos escritos, acompañados con el liderazgo de Steele Olcott, tuvieron una influencia ascendente en las logias de América Latina. Vamos a centrarnos más específicamente en Buenos Aires. La primera logia teosófica en Buenos Aires tiene por fecha establecida 1893. La Sociedad Teosófica organizaba en Buenos Aires conferencias y reuniones para albergar a sus feligreses y tenía una biblioteca especializadísima. Varios artistas e intelectuales se interesaron allí por el espiritismo, reencarnación y evolución espiritual. Entre ellos, escuchen bien, un muy joven Roberto Arlt, ya formándose como escritor y periodista que se había ido de su casa a una muy corta edad, se interesa por las prácticas de las antiguas escrituras y a los 20 años escribe Las ciencias ocultas en la ciudad de Buenos Aires. En este texto, no muy reconocido, ahondó en la teosofía y las verdades ocultas y posee muchos nombres y explicaciones de los grados de estas pseudo-religiones, como también ejemplos de sus prácticas. Roberto Arlt, con su interés por el ocultismo y las antiguas escrituras, se inspiró en estas corrientes para darle vida y profundidad, luego, a la mayoría de sus personajes, tanto en teatro como La Fiesta del Hierro, narrativa, ensayos y crónicas. La relación que tuvo con estas sociedades fue tan importante porque las ingresa al vocabulario popular y la sociedad teosófica fue solamente el puntapié. La relación de Roberto Arlt con las sociedades secretas refleja el interés por lo marginal, lo border, y tenía un gusto y un gran sentido de la observación para desenterrar las hostilidades del gran centro de operaciones sociales que era Buenos Aires en ese momento. También ahondó en la oscuridad de la psicología de las personas, llevando rasgos de su obra completa hacia la vanguardia expresionista. En su famosa novela Los Siete Locos, Arlt introduce personajes involucrados en una sociedad secreta que planea una revolución a través del caos y la manipulación, y hace su aparición el personaje del astrólogo, de rasgos muy similares al que aparece en aquel primer ensayo sobre las ciencias ocultas. Para ese entonces, el descontento social es reflejado en esta banda, al igual que la obsesión por las fuerzas subterráneas y oscuras que mueven al mundo desde las sombras. ¿Se les ocurren ejemplos actuales? ¿Fue Roberto Arlt miembro de estas sociedades secretas? No hay pruebas suficientes que nuestro escritor de las aguafuertes porteñas haya formado parte de la teosofía o la masonería, pero su vida refleja una fascinación por lo oculto que alumbró sobre el tema y sigue haciéndolo en varias mentes lectoras. ¿Recuerdan que hablamos de la Golden Dawn? Esta variante llega aún a Buenos Aires que gracias a la masiva migración europea se estaba expandiendo social e ideológicamente. Alrededor del 1900, varios grupos encontraron en esta ciudad un lugar seguro para administrar sus prácticas privadas y esotéricas. Se habla de que la Golden Dawn tenía alianzas con personas poderosas y que hacían que sucedieran eventos a su gusto. Hoy en día tienen sus centros de divulgación de estudios rosacrucenses, sus páginas web y sus videos en YouTube, por si quieren saber más. Hay otras obras argentinas que acercan las sociedades secretas y las órdenes, como es el caso de Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez. La autora introduce a La Orden, una sociedad secreta esotérica y sombría que tiene conexiones con personas de alta alcurnia nacionales e internacionales. Sus miembros están obsesionados con acceder a esta oscuridad con la que pueden maniobrar y tejer su poder. Si bien no menciona en ningún momento el rosacrucismo, sí hay un guiño importante a Bram Stoker con la frase de Drácula que repite el hijo de Juan, Death Travel Fast, y estos otros aspectos.
la búsqueda de la inmortalidad y el conocimiento oculto, la estructura jerárquica y elitista y los rituales místicos y cargados de simbolismo. La historia está llena de misteriosos escritos, papiros, libros perdidos, bocetados y promulgados a las sombras de los poderes tradicionales. Hay mucha tela que cortar y si se quedan manijas puedo seguir indagando en estos textos fundantes. Hay muchas preguntas que nos hacemos. ¿Estos saberes ancestrales tienen que ser secretos? ¿Te dieron ganas de leer alguno de estos libros mencionados? Y por último, ¿conoces alguna sociedad secreta o algún autor enigmático? Déjamelo en comentarios y podré organizar un podcast. Yo soy Madlenial y les agradezco por haber estado aquí escuchando. Nos vemos pronto con una nueva investigación sobre enigmas literarios.